Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana voy a darles una clase probando esta nueva forma, ¿sí? Es un PowerPoint, muy poquitas diapositivas, y voy a acompañar lo que les quiero contar con unas imágenes, lo voy a acompañar con mi voz, a ver si les sirve un poquito más para ayudarlos y les sirve para avanzar un poquito más. Hoy lo que hoy lo que vamos a hacer es poner un poquito en claro lo que estamos buscando que concluyeran después del trabajo con el simulador la clase pasada y las clases previas, la tarea 1 y 2 que vimos sobre gases ideales, ¿sí? De la clase 3 deberíamos todos haber llegado a la conclusión de que el estado de un gas queda definido por tres variables, ¿está bien? La presión, la temperatura y el volumen, ¿sí? Esas tres variables están siempre relacionadas entre sí, ustedes modificaban alguna de ellas y las otras siempre se modificaban de alguna forma diferente. En los experimentos, por lo general, lo que hacíamos era, o lo que les proponíamos nosotras, era mantener una de las variables constante y ver cómo cambiaban las otras dos entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, dejando el tamaño del recipiente fijo, ver qué le pasaba a la presión y a la temperatura cuando calentaba el recipiente, ¿m? Y de esa manera establecer de alguna forma la relación entre estas variables que se llaman variables de estado, la presión, el volumen y la temperatura. Algo muy importante en los experimentos de la semana pasada y que va a ser muy importante en esta clase también es trabajar con el recipiente cerrado. Ustedes saben que un gas ocupa todo el volumen que tiene disponible, ¿sí? Entonces, nosotros para asegurarnos que la cantidad de partículas gaseosas es siempre la misma, vamos a mantener durante toda esta clase el recipiente cerrado. Se los aclaro mucho por qué, y se los aclaro acá y lo aclaro acá otra vez. Porque las leyes que vamos a ver hoy se llaman leyes parciales de los gases. Relacionan esas tres variables numéricamente, ¿sí? Vamos a tener una formulita que las relaciona una con otra, pero siempre manteniendo el número de partículas gaseosas constante. ¿Está bien? Eso lo vamos a variar de acá a un par de clases más adelante, porque se va a variar después también. Por el momento va a ser una constante. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, acá les hice un resumen de todas estas leyes. Son tres. Y las tres leyes parciales cumplen con lo que les decía anteriormente. Una variable se deja constante y se centra en ver cómo se modifican las dos variables restantes. ¿Bien? Hay tres leyes con su nombre que tienen que ver con el científico Simón, ese es mi perro si lo escuchan, tienen que ver con el científico que las estableció, la ley de Charles, de Boyle y de Gay-Lussac. ¿Está bien? Acá les puse, está un poco chiquito, pero se pueden ver bien, experimentos, ¿sí? Que ustedes pueden imaginarse cada vez que piensen en una de estas leyes, ¿sí? Por ejemplo, la primera ley, que es la ley de Charles, mantiene la presión constante y se fija qué pasa con el volumen y la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, acá tenemos una cantidad gaseosa. Este tipo de recipientes tienen pared móvil, ¿ven? Esta cosita circular, esta tapita, es como si fuera una jeringa, que uno empuja, se llama émbolo, uno empuja o deja que se expanda y permite que el volumen que está conteniendo el gas se modifique. En este caso, ven, está aumentando el volumen. Lo que plantea acá es que a medida que uno calienta un gas, como esas partículas se van a mover con una velocidad cada vez mayor y va a chocar, a colisionar mayor número de veces contra las paredes del recipiente, lo que se va a observar es que el volumen va a aumentar. Fíjense que acá la presión es constante, la presión es la presión atmosférica, ¿está bien? Esto permite que la tapita esta se mueva de manera que la presión se mantenga constante. Y lo que vemos es que a medida que aumentamos la temperatura, de acá hacia allá, el volumen también aumenta. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas magnitudes que cuando una aumentaba la otra lo hacía proporcionalmente? Bueno, se llamaban directamente proporcionales, ¿sí? Cuando lo hacen en un factor constante. Después lo vamos a recordar. La segunda ley, que se llama de Boyle y Marriott se llama en realidad, mantiene la temperatura constante, ¿sí? Y relaciona la presión y el volumen. ¿Está claro? Fíjense, acá tenemos una cierta cantidad de gas contenida en este espacio y lo que hacemos es, ven que acá la temperatura que no dice que aumentamos la temperatura en ningún momento. Entonces la temperatura es constante, no cambia en ningún lado. Fíjense, imaginémonos un globo, ¿sí? El globo tiene paredes, digamos, móviles, se puede apretar, se puede expandir si yo lo lleno más. En este caso está cerrado ya con una cierta cantidad de gas. Imagínense que ustedes lo aprietan, para hacerlo más chiquitito. ¿Qué sienten en la mano? Lo que van a sentir es que la presión aumenta notablemente, ¿está bien? Cuando uno quiere disminuir el volumen del globo apretándolo, lo sentimos en las manos, ¿no? Las partículas tienen menos espacio disponible para moverse y eso implica que colisionan mayor número de veces con las paredes. Eso significa que la presión aumenta. Entonces, cuando quiero disminuir el volumen, la presión aumenta. Si yo aumento el volumen, que es lo que pasa acá, las partículas
chocan con menor fuerza y un menor número de veces contra las paredes y la presión disminuye. Esas magnitudes que cuando uno aumenta, la otra lo hace proporcionalmente, pero disminuyendo, se llaman magnitudes inversamente proporcionales, ¿sí? Y la última ley se llama ley de Gay-Lussac, y en esa ley lo que se propone es dejar constante el volumen. Miren estos dibujitos. ¿Ven que el volumen es siempre el mismo? La pared no se movió. Eso sería un recipiente rígido, por ejemplo, un recipiente de vidrio cerrado, ¿sí? Un frasco, un termo. Acá lo que dicen es que a medida que nosotros aumentamos la temperatura, ¿sí? Lo que va a pasar, fíjense, estos aparatos acá se llaman manómetros y miden la presión porque es algo más difícil de representar. Ven que la flechita aumentó. A medida que aumentamos la temperatura, los choques contra las paredes serán con mayor fuerza porque las partículas se mueven cada vez más rápido y eso se traduce en un aumento de la presión, ¿sí? Este es un resumen de las tres leyes parciales de los gases. Recuerden que esto es todo con el número de partículas gaseosas constantes. No podemos agregar ni sacar partículas gaseosas del frasco. Ahora vamos a ver cada una por separado, porque lo que vamos a hacer es dibujarla. La primera es la ley de Charles, con presión constante, relacionando volumen y temperatura. Dijimos anteriormente que a medida que el volumen aumentaba, a medida que calentábamos el gas contenido en el recipiente, el volumen del mismo también aumenta, ¿sí? Siempre y cuando la presión sea constante, ¿ven? Miren, este dibujito está lindo también. Acá tengo una cierta cantidad de gas, siempre es la misma, y lo que estoy haciendo es calentándolo. ¿Ven cómo va aumentando el volumen? ¿Ven cómo se separan cada vez más las partículas gaseosas entre sí? Esa masita, esa pesita que está en la tapa, representa la presión constante en todo caso. Es decir, si yo tengo este volumen inicialmente a esta temperatura y de golpe caliento el sistema y paso a una temperatura mayor, ¿ven? Esta temperatura es mayor, el volumen también va a aumentar, ¿sí? ¿Ven que son directamente proporcionales? Esta es una recta. Acá hice dos dibujitos porque hay algo que tengo que aclarar y que es recontra importante, y es la unidad en que está expresada la temperatura, ¿bien? Fíjense, acá tenemos la temperatura expresada en grados Kelvin y acá está expresada en grados Celsius. ¿Ven que son distintos los gráficos? Si bien las relaciones son lineales en ambos, en este caso es directamente proporcional y en este caso tiene una ordenada al origen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso pasa por qué? Porque la temperatura en grados Celsius tiene valores negativos que no tiene la temperatura en grados Kelvin. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que ya lo hablamos esto? La temperatura en Kelvin se llama temperatura absoluta. Acá hay un gradito que ese hay que tacharlo, ¿sí? Ese venía en el dibujo que saqué de internet. Los Kelvin no se representan con el símbolo de grado. ¿Está bien? Entonces, en el caso de, está definido el cero absoluto, una temperatura que es una temperatura teórica donde las partículas no tendrían movimiento. Por lo tanto, para los gases ideales, esas partículas no ocuparían ningún volumen. Obviamente es una temperatura teórica, no se puede acceder experimentalmente a dicha temperatura. Por eso, este último tramo de flechita que hice yo, lo hice con línea punteada. ¿Bien? Lo que de ahora en adelante, cuando usemos las leyes de los gases, es muy importante que la temperatura la expresemos siempre en Kelvin, nunca en grados Celsius. ¿Está bueno? Está definido para temperaturas absolutas. ¿Mm? ¿Se acuerdan que era sumando unos 33 grados? Eso lo pueden repasar en las clases anteriores. Acá está la relación, dice que como el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, el cociente de las dos me da una constante. ¿Está bien? Y acá lo que hago es relaciono un estado inicial y un estado final de los gases. ¿Ven que aparecen estos subíndices 1 y 2? El subíndice 1 sería el estado inicial y después de una transformación llegamos a un estado final que se llama 2. Por ejemplo, ir desde acá hasta acá o desde acá hasta acá, ¿sí? Y si inicialmente tengo un cierto volumen y una cierta temperatura absoluta en Kelvin, y aumento la temperatura hasta un valor 2, es posible calcular el valor final al que llega ese sistema. ¿Está bien? Estas ecuaciones, ¿sí?, que relacionan dos estados, nos sirven para calcular si hago un cambio sobre un gas, cuál es el resultado después de aplicar esa transformación. Miren acá está la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley que relaciona la presión y el volumen, ¿se acuerdan lo de apretar el globo? Y estos son inversamente proporcionales. Por eso, el gráfico, ¿ven? ¿Este gráfico? Este gráfico es una hipérbola, no es una recta como la anterior, porque estas magnitudes son inversamente proporcionales. Quiere decir que si yo tengo a este volumen un cierto valor de presión, a este otro volumen que es más grande, la presión va a ser más chiquitita. ¿Está bien? Y a este otro volumen que es más grande todavía, la presión va a ser aún menor. ¿Está bien? Cuando uno aumenta, la otra lo disminuye de manera proporcional. Esto está representado acá, ¿sí? En estos tres, la temperatura es siempre la misma y lo que estamos haciendo es, fíjense, ¿ven? Estas pesitas representan la presión.
Si yo aumento el volumen, dejo que estos gases se expandan, la presión se hace cada vez más chiquitita. ¿Bien? Esto me muestra que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, cuando una aumenta, la otra debe disminuir necesariamente para mantener constante. ¿Sí? Esto lo veían lo vieron en tercer año, ¿sí? Que decían X por Y es igual a una constante. Esas son magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, acá las dos variables X e Y son la presión y el volumen. Y esto es lo equivalente a lo que vimos antes, ¿sí? Si yo multiplico la presión y el volumen para esta situación, ese valor va a ser igual que la presión y el volumen, por ejemplo, para esta otra situación después de la transformación en el gas. ¿Sí? Acuérdense que 1 indica el estado inicial y 2 indica el estado final. La última de las leyes se llama de Gay-Lussac. Y fíjense, esta ley, como se refiere a la temperatura, también tiene dos grafiquitos. Les puse dos grafiquitos. Nosotros siempre vamos a usar el grafiquito expresado en grados Kelvin. ¿Está bien? Acá está en grados Celsius. ¿Ven que hay una ordenada al origen? ¿Sí? ¿Y eso es por qué? Porque las temperaturas en grados Celsius negativas existen y en grados Celsius no. Nosotros vamos a usar siempre el gráfico en grados Kelvin. ¿Bien? Esta ley decía, dejamos el volumen constante, ven que acá no cambia el volumen, es como si fuera un recipiente rígido, no se mueve una de las paredes, y empezamos a aumentar la temperatura. Estas velitas indican que le estoy dando calor al sistema. Cada vez que aumento la temperatura, por ejemplo, al ir desde acá hasta acá, lo que pasó es que partí de este valor de temperatura con un volumen inicial a este otro valor de temperatura con otro volumen. ¿Está bien? Aumentó, más grande. ¿Sí? Ay, perdón, estoy hablando del volumen y la presión. Están golpeando más veces, se mueven más rápido y hay más colisiones en la pared por segundo. ¿Tá? Dije volumen, perdón, la palabra era presión. Entonces, la relación va a ser que a mayor presión hay mayor temperatura. Son variables directamente proporcionales. Si yo relaciono dos situaciones diferentes después de una transformación, lo que me va a decir que a una presión inicial y una temperatura final, si yo aumento la temperatura, por ejemplo, la presión también va a aumentar y la puedo calcular. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo queremos contarles por ahora. Espero que esta forma les sirva y los acompañe un poquito más y sea más fácil entender. De todas formas, la semana que viene les voy a subir algún contenido teórico para reforzarlo. Les mando un beso muy grande, un abrazo, espero que estén todos bien, que se estén cuidando y que los podamos seguir acompañando durante mucho tiempo. Acuérdense de preguntar absolutamente todo lo que necesiten por este u otro medio. Un abrazo grande para todos.